Amén. Habiendo orado entonces al Señor, vamos a seguir adelante con el capítulo 15 del libro de Romanos. Quedamos la semana pasada hasta el versículo 7. Así que ahora vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 12. ¿Ya? Del Capítulo 8 al 15. 12 dice así la palabra del Señor. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantare a regir los gentiles esperarán en él. Amén. Entonces, acá ya la palabra, Pablo, a través de este mensaje que da a la iglesia de Roma, nos habla de ser uno en Cristo, ¿cierto? Por eso dice el versículo 8, digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, ¿cierto? Eh, y dice para confirmar las promesas hechas a los padres, ¿ya? Se refiere a las promesas mesiánicas que tenía que entregarse al pueblo de Israel. Y dice el 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia. No olvidemos que nosotros somos llamados gentiles por no ser judíos, ¿cierto? Y fuimos injertados en la vida verdadera, eh, y eso no fue por ningún mérito de nosotros, ¿cierto? No porque seamos bonitos, porque hayamos hecho la obra, sino que fue estrictamente a causa de la misericordia de Dios que nos miró, ¿cierto?, con amor y vio que estábamos perdidos en todos nuestros pecados y decidió injertarnos, ¿cierto?, como su pueblo también. Como está escrito, ¿cierto? Esto está en el Salmo 18:49. Por tanto, yo te confesaré, ¿cierto? Yo te confesaré, se refiere a confesar a Dios, entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Eh, Después dice el 10, y otra vez dice, alegrados gentiles con su pueblo. Y el 11, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos, ¿cierto? Aquí en el fondo está haciendo una predicción, ¿cierto? O una profecía, mejor dicho, en cuanto a que 1000 años más en el futuro, ¿cierto? Los gentiles alabarían al Señor, ¿cierto? Y obviamente lo elogiarían y lo ensalzarían por su gracia y por su virtud. Y el 12 dice, y otra vez, ¿cierto? Estamos hablando del profeta Isaías que profetizó todo esto. Dice Isaías, estará la raíz de Isaí, ¿cierto? Eh, La raíz de Isaí se refiere, ¿cierto?, a que Jesucristo pertenece a la raíz de la familia de David, ¿cierto? Y el que se levantare a regir sobre los gentiles. Bueno, obviamente ahí está haciendo otra predicción respecto a Jesús, a que Jesús se levantará, ¿cierto?, en el final de los tiempos, a reinar sobre la totalidad de la tierra, ¿cierto? Los gentiles confiarán en él, dice, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo está compuesta principalmente por gentiles, ¿cierto? Por eso habla de eso. Bien, seguimos con el número 13, ¿cierto? Dice, del mismo capítulo 15 de Romano, vamos a leer del 13 al 21, ¿ya? El 13 al 21 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacernos recordar por la gracia de que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable
santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán, ¿cierto? Está hablando de su ministerio, Pablo, ¿cierto? En algún momento, o mejor dicho, en varios momentos de su carrera espiritual, Pablo fue cuestionado, ¿cierto? Primeramente porque no fue uno de los discípulos que estuvo con Cristo de manera presencial antes que él ascendiera. Entonces muchos dudaban de su encuentro con Cristo cuando él iba camino a Damasco, ¿cierto? Ese encuentro maravilloso que tuvo con Jesucristo. Eh, entonces, él de alguna manera acá está hablando de su ministerio, ¿cierto? Por eso dice, y el Dios, el número 13 y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor imparte en la vida del creyente se cree por fe, ¿cierto? No, no nos pueden obligar, Dios no obliga a nadie, Dios es un caballero, Él nos invita a creer, nos invita a ser hijos suyos, pero Él no nos obliga de ninguna manera, ¿cierto? Lo hace con amor. Eh, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo siempre nos va a ayudar si nosotros ponemos la fe exclusivamente en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Dice después en el 14, con respecto a vosotros, yo estoy, hermanos míos, personalmente convencido, es decir, tiene fe en esto de los creyentes, de que también vosotros mismos estáis llenos de bondad, ¿cierto? Es decir, está hablando a esas personas, a esos gentiles, y le está diciendo que él tiene la confianza de que están llenos de la bondad, ¿cierto? Es decir, que la bondad a causa de creer en Cristo, llenos de todo conocimiento, ¿cierto? Se refiere al conocimiento de la palabra de Dios, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros, ¿cierto? Es decir, estas personas, no obstante ser gentiles, se podían ir corrigiendo entre ellos, ¿cierto? Ir amonestándose, ir hablando entre ellos, ¿cierto? Esto lo estaba haciendo bien, esto no lo estaba haciendo bien, ¿cierto? Sin ser religioso y sin ser peyorativo con los hermanos, podía, ¿cierto?, corregirse entre ellos, ¿verdad? Sin embargo, dice el 15, os he escrito, hermanos, en parte resueltamente, es decir, con la mayor confianza, como amonestándoos para la gracia de Dios, para la gracia que de Dios me es dada, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque la misión que Dios le dio a Pablo, en definitiva, le daba ese derecho, ¿cierto?, de poder amonestar a aquellos cristianos gentiles o ex gentiles que no estuviesen obrando conforme a cómo está establecido en la Escritura, ¿cierto? Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, dice el 16, y aquí esto ya está hablando de su llamamiento una vez más, ¿cierto? Como apóstol de la Iglesia de Cristo, ministrando el Evangelio de Dios, ¿cierto? Eh, la palabra ministrando se ocupa mucho en este tiempo, y en ese tiempo se usaba por parte de los sacerdotes y de los levitas de la antigüedad, quienes eran los que se ocupaban, ¿cierto?, de los ritos sagrados del tabernáculo y del templo. Por eso en este tiempo usted dice, no, mi pastor me está ministrando acerca de mi fe o del problema que yo tengo, ¿cierto? De ahí viene esa palabra ministrar, ¿ya? Eh, y después dice, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, ¿cierto? Eh, no se refiere a una ofrenda económica, sino que se refiere a los gentiles como una ofrenda presentada ante Dios, ¿cierto? Y que llegue a su trono de gloria como un perfume agradable, santificada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y después dice el 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que mira a Dios, ¿cierto? Y el 18, porque no osaría hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí, ¿cierto? Eh, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con la obra, ¿cierto? Es decir, lo que Pablo hizo hasta estos días, ¿cierto? Tiene repercusión
Y eso no fue por inspiración propia, no fue porque él dijo, ya, yo me quiero hacer apóstol, voy a levantar una iglesia, voy a empezar a viajar, ¿cierto? No. Fue una obra inspirada por el Espíritu Santo, como le pasa a todos los verdaderos pastores, ¿cierto?, de la iglesia de Cristo en este tiempo, ¿cierto? Pues dice el 19, con potencia de milagros y prodigios en virtud del Espíritu Santo, ¿cierto? Ahí está hablando del poder extraordinario de Dios cuando está en acción, ¿cierto? De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó he predicado todo del Evangelio de Cristo, ¿cierto? Eh, el 20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, ¿cierto? Se refiere al celo ardiente que tenía Pablo por entregar el Evangelio, ¿cierto? No donde antes Cristo fuese nombrado. eh, Esto se refiere a que Pablo nunca quiso predicar donde mismo Cristo ya había predicado, ¿cierto? No por envidia ni porque se le ocurrió, sino que porque no, dice después, no hay que edificar sobre fundamento ajeno, ¿cierto? Y como se dice en este tiempo, no hay que pescar dentro del bote, porque muchas veces se están levantando pastores nuevos y empiezan a buscar hermanos a sacarlos de sus iglesias para formar su propia iglesia, ¿cierto? Eso actualmente se llama pescar dentro del bote. Y Pablo le llamaba no edificar sobre fundamento ajeno, ¿cierto? Y dice el 21, sino como está escrito en Isaías 52:15, a los que no fue anunciado de él, verán, y los que no oyeron, entenderán, ¿cierto? Se refiere al mensaje de la redención que fue entregado, ¿cierto?, principalmente a los gentiles, que estábamos, ¿cierto?, completamente alejados de de la gloria y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Eh, Vamos a avanzar un poquito más, vamos a leer del 22 hasta el 32, ¿ya? Del 28 al 32, para ir terminando ya con este capítulo 15. 22 dice, Pablo se propone ir a Roma. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado ya por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido ellos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado conjuntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén, ¿cierto? Aquí dice, bueno, dice el 28 esto, por lo cual aún eh, he sido impedido muchas veces de venir a vosotros, ¿cierto? Su deseo de ministrar en Roma no nace de una ambición personal, sino que fue dirigido, ¿cierto?, por el Espíritu Santo para ejercer su postulado, ¿cierto? Dice el 23, pero ahora no teniendo más lugar en estas regiones, es decir, él ya había predicado en todos sus lugares, y deseando ir a vosotros hace muchos años, cuando partiere para España, iré a vosotros, ¿cierto? Eh, Ahora, bueno, quedó en la gran realidad Pablo porque no hay ningún registro, por lo menos en la escritura, o en la historia bíblica, ¿cierto? O en la historia del mundo, en que Pablo haya realizado este viaje que siempre quiso hacer a España, ¿cierto? Porque espero que para pasando os veré y que seré llevado a vosotros allá, ¿cierto? Eh, sí, empero antes hubiese gozado de vosotros, pero ahora parto para Jerusalén a ministrar a los santos, ¿cierto? Eh, Había muchos santos en ese tiempo que estaban con gran necesidad económica. Entonces, Pablo iba a pasar haciendo la recogida, ¿cierto? Recogiendo ofrendas para llevarle, recogiendo ofrendas de la iglesia de los gentiles para llevarle a los santos
de Jerusalén que estaban con muchos problemas financieros. Porque Macedonia, dice el 26, y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén. 27, porque les pareció bueno y son deudores a ellos, ¿cierto? Eh, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en los carnales, ¿cierto? Eh, y esto es súper duro de entenderlo, ¿no? Porque y se aplica a toda la Biblia. Y se entiende que, y a todo el Evangelio también, se entiende que si a nosotros nos ministran espiritualmente, eh, nosotros tenemos un deber, ¿cierto? Moral o espiritual, como usted lo quiera ver, de devolver el favor, ¿cierto? Ministrando con cosas materiales. Y es un tema súper complicado porque es muy difícil meterse en el bolsillo de otras personas, ¿cierto? Es un tema muy delicado. Por eso yo se lo digo, usted tiene que tomarlo con altura de mira, ¿cierto? Con madurez espiritual. Aquí Pablo está hablando de que él no espera, ¿cierto? Una retribución material, pero eso es parte de la obra que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿cierto? La salvación no es por obra. Usted no se salva por ofender ni por diezmar, ni por ayudar a nadie. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted siente el deseo de que la obra de Cristo siga adelante, ¿cierto? Entonces usted ofrenda para que se levante la iglesia, para que puedan vivir, ¿cierto? De una manera, ¿cierto? Más cómoda a lo mejor los santos de Cristo, ¿cierto? Los pastores, los hermanos que se dedican a evangelizar, ¿cierto? Los misioneros que muchas veces arriesgan sus vidas, ¿cierto? Entregando el evangelio, o para comprar Biblias, tantas cosas que se pueden hacer con dinero, ¿cierto? Para la obra del Señor. Entonces hay que ser maduro en ese sentido, porque Dios no es deudor de nadie, ¿cierto? Y ninguna cosa que uno haga para la obra de Dios va a quedar sin una recompensa. No lo haga por la recompensa, hágalo porque usted, y se lo tengo que decir siquiera, si usted es lleno del Espíritu Santo, usted va a sentir el deseo de ayudar económicamente en la obra de Cristo. Pero eso lo pone el Señor en su corazón y usted lo hace a quien quiera, ¿cierto? Un pastor, un hermano que predica, a una iglesia, a un menesteroso, ahí como el Señor le dé en su corazón, ¿no es cierto? Dice el 28, así que cuando hubiese concluido esto, se refiere a llevar la ofrenda a Jerusalén, y les hubiese consignado este fruto, es decir, le hubiera entregado, ¿cierto?, toda esta bendición, pasaré a vosotros, pasaré por vosotros a España, ¿cierto? Eh, Hay una tradición en España, ¿cierto?, que se celebra el día en que Pablo fue para allá. Pero no se sabe si fue o no fue, porque no hay registro bíblico ni registro histórico, ¿cierto? Pero en España se celebra ese día. Y sé que cuando llegue a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, ¿cierto? Eh, es decir, se refiere a las bendiciones espirituales, ¿cierto? Va a llegar con el Evangelio, con la buena nueva de salvación, contando, ¿cierto?, cómo había tenido su encuentro con Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después el 30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis con oración por mí ante Dios, ¿cierto? Esto habla de la gran humildad de Dios, de Pablo, ¿cierto? Porque siempre habla, a pesar de que ya era un ministro de Dios muy reconocido ya en esa época, él siempre habla del poder de la oración, ¿cierto? El poder de Dios a través de la oración. Que sea librado de los rebeldes que están en Judea, ¿cierto? Eh, la nación de Israel, no olvidemos que siendo los elegidos de Dios, rechazaron a Cristo, ¿cierto? Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, ¿cierto? Es decir, se refiere a la ofrenda que él había reunido para los santos de Jerusalén que estaban con problemas financieros. 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, ¿cierto? Eh, y que me disfrute confortante descanso juntamente con nosotros, ¿cierto? Con vosotros, ¿cierto? Esto habla de que Pablo tenía muchos amigos en Roma, ¿cierto? Eh, por eso pone esta nota cariñosa en sus declaraciones. Y el Dios, ¿cierto? Y da la bendición el 33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Cierto? Con esto, amados hermanos y hermanas, estamos dando término al capítulo 15 del libro de Romanos. Qué manera de avanzar, ¿cierto? Y la próxima semana, si es la voluntad de Dios, vamos a iniciar el capítulo 16 eh, de, ¿cierto?, este libro de Romanos, ¿cierto? Saludos personales, dice la Reina Valera.
Amén. Ya estamos por terminar ya el, el libro romano, fíjese. Con la ayuda del Señor ya el 16 el último capítulo del libro romano. Así que ya lo estaríamos terminando para empezar la próxima semana con un libro ahí que vamos a ver qué nos inspira el Señor para seguir avanzando y conociéndolo más, ¿cierto? No se olvide usted que no estudiamos la Biblia para ser Mateo ni para ser más que los hermanos, ¿no? La Biblia la estudiamos, ¿para qué? Para conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque cuando nosotros amamos a Dios, queremos hacer su voluntad, queremos agradarle, ¿cierto? Entonces, si usted estudia la Biblia, sabe lo que Dios quiere de usted, ¿cierto? Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Señor Jesús, te damos gracias por esta reflexión que tú nos permites hacer, por la sabiduría, Señor, y el discernimiento y las palabras, Señor, que tú pones en nuestra boca para entregar el mensaje, Señor. Te pedimos que todo esto que hemos aprendido, Señor, podamos guardar en nuestro corazón, podamos, Señor, entregarlo en el tiempo que tú nos quieras utilizar para entregar tu palabra y que ya podamos ahora irnos a descansar, Señor, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes y despertar mañana renovados, Señor, llenos de alegría y esperando tu venida, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.